Muy bien, queridos hermanos, os invito a que si vais a seguir desde vuestras Biblias el mensaje o el contenido del mensaje, las abráis en lo que corresponde a Números del 13 al 16. Voy a incluir varios capítulos en este mensaje y como notáis, ya todo está otra vez en su normalidad. Retomamos la serie del libro de Números que se titula El Señor habló, porque ese era el título de ese libro antes de que se le llamara Números. El Señor habló. Señor Jesús, quiero rogarte que tú predispongas nuestro corazón y nuestra mente para recibir aquello que tú quieras decirnos de una manera personal. En tu precioso nombre. Amén. Muy bien, queridos. Hoy le he dado el título a este mensaje, El Dios en el que creemos. Lo que yo creo es que esto no está bien. ¿Vale? ¿Le doy otra vez? Sí, no funciona. Dale para adelante, por favor. No sé si faltan pilas o si la cosa está mal. A ver. Venid aquí y cambiadme las pilas, por favor. El Dios en el que creemos. Lo que Él hace con la rebelión. Me gustaría poneros un poquito en el contexto del texto que nosotros estamos tratando aquí. Va de fracaso, va de la falta de fe, de la debilidad que vamos adquiriendo, de la maldad, del pecado, y todo aplicado a su pueblo que es Israel. La rebelión que se detecta en estos capítulos es como una luz, y la rebelión contra Dios generalmente en nuestras vidas tiene esa misma característica, es como una luz. Comienza con unos textos que ya hemos tratado en esta serie. ¿Os acordáis de Aarón y Miriam? Como ellos murmuran contra Moisés y ahí se crea un momento de mucha tensión. Luego continúa con los 10 espías, la falta de fe. Luego esa falta de fe de los espías salta al pueblo. Es como una infección, genera la batalla de Horma, que es orgullo y desobediencia. Luego infecta a Coré y a los suyos. Y aquellos hombres y mujeres que habían sido liberados de la esclavitud, habían sido cuidados milagrosamente, habían sido instruidos en los decretos de Dios, ahora están parados, los encontramos en el umbral hacia la tierra que Dios les había prometido. Están a punto de entrar en la tierra de la que supuestamente fluía leche y miel. Y lo que allí sucede y que este pasaje nos entrega es que se ilustran en estas historias 3 maneras de actuar muy extendidas para determinar en quién confiar y para nosotros tomar la decisión si queremos confiar o no queremos confiar. Inclusive diría que se nos muestra cuándo confiar. En primer lugar, por favor avancemos, es ver para creer, o como lo decimos por aquí y que es una suposición muy extendida, si no lo veo, ¿cómo? Si no lo veo, no lo creo. Todo comienza con el Señor permitiéndole a Moisés que envíe espías en una misión de reconocimiento de la tierra de Canaán. Pero no nos enteramos del resto de la historia hasta que leemos acerca de este evento más adelante en Deuteronomio, cuando Moisés mira hacia atrás y explica lo que pasó allí. Mira, dice Deuteronomios 1 del 21 al 23, mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni te acobardes. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Queridos,
¿Qué es lo que estos hombres vieron? Vamos a avanzar. ¿Qué vieron? Cuando ellos entraron, vieron gigantes, por lo tanto, ¿qué creyeron? Ellos creyeron que los gigantes los iban a despedazar. Aparentemente el Señor le había dicho a la gente que se preparara para entrar y tomar la tierra sin más. Y la gente decidió que deberían de verificar todo aquello primero. Entonces, 12 hombres son seleccionados para hacer el viaje a través de la tierra prometida, un representante de cada tribu, y estos hombres entran en la tierra y la recorren del sur al norte, del norte al sur, durante 40 días. Como muchos, estos hebreos creían que ver era creer. No fue suficiente que esta fuera la tierra prometida por el mismísimo Dios. Los israelitas no querían promesas, querían ver por sí mismos. Nada de aquello de que si creyeres verás la gloria de Dios. Ellos no iban por ahí. Ellos querían ver para poder creer. Eran como Tomás en el Nuevo Testamento. Él escuchó el testimonio de la resurrección de Jesús, pero dijo que no creería todo aquello a menos que pudiera ver las huellas del martirio de la cruz en sus manos y en sus pies y meter la mano en la herida de su costado. Y queridos, este es un enfoque muy popular. Si no lo veo, no lo creo. Y nosotros a menudo hacemos lo mismo. Dios dice, créeme. Y nosotros le contestamos, vale, pero espera un momento. Queremos ver el porqué de las acciones de Dios. ¿Por qué permites? Queremos saber cuándo Dios va a cumplir sus promesas. No nos gustan esas canciones que nos dicen que hay que esperar a que la promesa se haga realidad. Queremos ver la evidencia de que si andamos según lo que Dios nos dice, nos va a ir bien. Queremos saber cómo va Dios a proveer para nuestras necesidades. Queremos, en una palabra, queremos ver el plan de Dios de antemano. Eso de que hay promesa de Dios, eso, ver para creer. Queremos comprender las intenciones de Dios. Sin embargo, el enfoque bíblico es que primero debes de creer y que entonces vas a ver. Jesús lo dijo, felices los que no ven y creen. Por favor, entiende esto. Jesús no está diciendo que la fe significa creer, aunque eso no tenga sentido. Él no aboga por un salto a ciegas en la oscuridad, pero deberíamos estar dispuestos a creer en las promesas de Dios para el futuro, basándonos en su fidelidad y en cómo Él ha cumplido sus promesas en el pasado. Deberíamos confiar en Dios porque Él ha demostrado su carácter 1,000 veces. Debemos, por ejemplo, confiar en que el Señor puede ayudarnos a vencer a nuestros enemigos. ¿Por qué? Y no me estoy refiriendo a enemigos externos, sino ante todo a los internos, que es lo que más nos hacen sufrir. ¿Por qué? Porque Él ha vencido a todos sus enemigos en el pasado y porque Él promete que nos puede dar fuerzas. Dios no nos pide en ninguna parte que asesinemos a nuestros cerebros. Lo que Él nos pide es que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Cada vez que entramos a un territorio nuevo en nuestras vidas, estamos dando un paso de fe. Si esperamos hasta que podamos estar seguros de todo antes de dar ese paso, nunca nos vamos a extender más allá de la seguridad de nuestro pequeño mundo. Queridos, mirad, para muchas personas eso es terrible porque la zona de confort en la que viven se convierte para ellos en su última frontera. Nunca van más allá. ¡Qué dolor! ¡Qué vida pobre! ¡Qué tristeza! ¡Qué pequeñez! ¡Qué raquitismo! No me digas que abandone mi zona de confort, porque yo aquí estoy segura, porque yo aquí estoy seguro. Y esa es la frontera de su vida.
Qué cosa más dolorosa. Debemos de confiar en que Dios nos satisfará y equipará para lo que sea que Él esté poniendo en nuestros corazones que debamos de hacer. Y tenemos que tener claras 3 cosas muy básicas. En primer lugar, vamos a avanzar, por favor, debemos recordar que no nos podemos fiar de nuestra vista. Queridos, a menudo somos culpables de ver lo que queremos ver. Mira, el Señor, por ejemplo, te avisa que un cierto cónyuge potencial es malo para ti, porque él o ella es incrédulo, no anda en la fe, pero nos empeñamos en ver a alguien que cambiará. No te fíes de tu vista, no te fíes de lo que ves. El Señor nos dice que dejemos el juicio a Él, pero en ocasiones muchos, si tienen la oportunidad de dejar el asunto por lo menos empatado y enseñarle a alguien una lección, no lo deja pasar y se convierte en parte del juicio de Dios. No, dejémosle a Él el juicio, que Él exalte y que Él eche por tierra, que Él alabe y que Él condene. Es una cuestión de fe. Dejarlo eso en las manos del Señor. O el Señor nos llama a un nuevo desafío, pero todo lo que se nos viene a la mente es la seguridad de lo que es cómodo, de lo que es usual, de lo que es rutinario, de aquello que nos da una supuesta seguridad y no nos movemos. O el Señor nos manda a arrepentirnos de algún pecado, pero nosotros somos capaces de enumerar un montón de razones por las que no somos responsables de lo que estamos haciendo, y no es verdad. Nuestros ojos, queridos, nos hacen ver lo que nosotros queremos ver. Por eso el Señor nos dice que no andemos por vista, sino por fe. No andar por vista, sino por fe. Y a veces la petición o el reto de la palabra de Dios para hacer o dejar algo es tremendamente claro. Y nosotros nos ponemos a hacer exégesis o eisegesis, le metemos lo que sea, con tal de que no sea eso para nosotros, que nuestro caso sea especial. También, avancemos por favor, debemos de recordar que nosotros no vemos la imagen completa. En cada circunstancia, no importa lo que esté pasando, nosotros solo estamos viendo parte de la historia. No vemos qué es lo que realmente causó los eventos que estamos presenciando, que estamos experimentando. No vemos las circunstancias atenuantes, no sabemos lo que Dios está haciendo a través de eso que está ocurriendo, de eso que nos rodea. Queridos, prácticamente no sabemos nada de nada. Y eso lo deja bastante como una cosa absurda, ver para creer. No, es que no hace falta, porque aunque veamos, no estamos comprendiendo lo que realmente está pasando. Vamos hacia adelante. Debemos de recordar que es difícil imaginar lo que nunca has visto. No sé, trata de imaginarte lo que es morirse. El tunelito, sí, claro, pero no sé si tú has estado por ahí. O el cielo. Es imposible. O intenta imaginarte cómo es tu espíritu. Qué raro. No, yo no me lo puedo imaginar. Es difícil para las parejas sin hijos imaginar cómo es la vida con los niños. Es difícil para personas solteras imaginarse cómo es estar casado. Es difícil para un fanático del Málaga imaginar a su equipo como campeón de Europa. Vamos, eso es imposible. Intenta describirle a una persona ciega cómo es el color azul. Intenta explicarle la belleza de un arco iris o los exquisitos tonos de una flor. No podemos imaginar lo que no hemos experimentado. Y si esperamos ver antes de experimentar algo, nunca lo veremos. Escucha, mira, esa opción de ver para creer es la necedad más grande que nosotros podemos sostener.
Pero dijimos que hay tres maneras, digamos, principales de afrontar los retos en nuestras vidas. Los israelitas al borde de la tierra prometida se decantaron por ver para creer y se equivocaron de plano. Lo que vieron fue lo que quisieron ver, lo que escogieron ver, lo que sostuvo su ofuscación y sus miedos, lo que los apartó para siempre del propósito que Dios había tenido con ellos. Imagínate, Dios en este año te abre una puerta tremenda para que tú la atravieses y vivas de una forma nueva, como persona, como familia, como iglesia, y tú por miedo no das el paso y te quedas ahí marginado. Eso es lo que hizo Israel. Su rebelión, el querer ver para creer, fue la marcha atrás definitiva para toda una generación. Por eso tú te tienes que preguntar, ¿qué retos está poniéndome el Señor por delante? ¿Qué paso me está pidiendo dar? No tengas miedo. Porque si lo que tú vas a hacer no es algo que vaya en contra de la voluntad explícita de Dios, es quizás Dios que te está abriendo esa puerta. ¿Qué nuevo horizonte te está mostrando el Señor para que tú abandones de una vez por todas tu zona de confort? De Jesús se nos dice en las Escrituras, en Hebreos 12:2, que por el gozo puesto delante de Él, es decir, él tenía una promesa, él tenía fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando esa vergüenza, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. El Señor Jesús para mí es el ejemplo por excelencia. Él dio el paso, y eso lo llevó a sentarse a la diestra del Padre. ¡Qué tremendo! Ahora, queridos, que hemos descartado el ver para creer, vamos a dar un paso más. Y esto ya lo hemos tocado hasta cierto punto en otro mensaje, que es la opinión de la mayoría. La pérdida de confianza reflejada en estas historias no se enfrentan o tratan siempre de la misma manera. Y eso es lógico porque las situaciones de nuestras vidas suelen variar bastante y, lógicamente, si tenemos una situación diferente, contestamos o respondemos de una forma diferente. Los espías que enviaron regresan después de 40 días y traen consigo, dice la Biblia, un enorme racimo de fruta, de uvas, y se necesitan 2 hombres para llevar ese racimo. Y cuentan historias de aquella tierra. Y dicen que de hecho es una tierra que fluye con leche y miel, tal como les había dicho Dios. Todos comienzan a emocionarse, los ojos se agrandan, las sonrisas se amplían, pero luego los hombres informan que los habitantes de la tierra eran enormes, que sus ciudades estaban bien fortificadas, que la tierra se tragaba a sus habitantes y que incluso había gigantes en la tierra. Ahora tenemos 2 interpretaciones diferentes de lo que significan esos hechos. Por favor, avancemos. Caleb, con Josué respaldándolo, él calma a la multitud que estaba bastante exaltada e irritada y dice más o menos que conquistar aquella tierra era pan comido, que con Dios se podía. Subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo, dicen ellos. Los otros 10 espías tenían una evaluación diferente de aquella situación. Llegan a la conclusión de que como pueblo estarían irremediablemente en desventaja, superados, y por eso dicen, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes. Y fijaos, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. También vimos ahí a los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Queridos, en este punto, los 10 espías parecen andaluces. Exageran lo que no está escrito. Es tremendo. Se comparan a sí mismos con langostas o saltamontes. Imagínate una langosta aquí que me quiere atacar a mí. O un saltamontes.
no creo que tuviera mucha oportunidad de hacerme nada, ¿verdad? Es tremendo. Entonces ellos, Israel, son una langostita y los habitantes de aquella tierra son los hombres. Vamos a contextualizar eso un poco. ¿Alguna vez te ha atacado alguna cucaracha? Ay, sí, dice, no, lo que pasa es que la viste allí y te parecía hija de Anak. ¡Uy, qué cucaracha! ¡Era gigante! ¡Así! Bueno, ¿no? Es de risa que una cucaracha te pueda hacer absolutamente nada, ¿no? Pero aquella gente que está escuchando tienen dos opciones. Van a creer el informe de la mayoría, que es el correcto, o confían más bien que el correcto es el informe de la minoría. Aquella gente responde de la manera en que probablemente responderíamos nosotros. La mayoría es la que tiene mayor influencia. Y punto. No hay nada que discutir. Después de todo son 10-2. La mayoría impone sus reglas. Llegan a la conclusión de que cualquier esperanza de entrar en la tierra que Dios haya prometido es inútil. Han hecho ese viaje para nada. La gente está desesperada. Así que pronuncian esas palabras fatídicas. Avanzamos. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano, pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Queridos, no sé si vosotros habéis pasado por esta situación en alguna ocasión, pero ¿no te has sentido a veces tentado o tentada a confiar en la mayoría en vez de en lo que dice el Señor? ¿Has estado tentado a dejarlo todo y volver atrás a tu antigua vida porque la presión de la mayoría es tremendamente fuerte o porque creas que no vas a lograr esa vida en la tierra prometida, o porque tengas miedo de lo que te espera más adelante? Queridos, la mayoría es tremenda, es tremenda. Yo tengo en mi vida de reciente el ejemplo de una mujer que está haciendo lo que es correcto delante de Dios, a pesar de que toda la familia está en contra y de que toda la familia la presiona para que vaya en otra dirección, pero está firme en la voluntad del Señor. Si ella hiciera lo que dice la mayoría, su vida se desmoronaría. Agradaría a la mayoría, pero no a Dios, Entonces, quizás, no sé, quizás tú has escuchado una vez el informe de la mayoría que decía, tú eres una estúpida. ¿Qué vas a hacer tú? O la mayoría informa que tú no vas a poder dar la talla en la universidad. O la mayoría te dice que Dios jamás sería capaz de perdonar a alguien como tú. O la mayoría dice que solo los tontos creen en Dios. O el informe de la mayoría sostiene que no se puede vivir según la ética de Dios y sobrevivir en la vida de negocios. O la mayoría informa que no hay nada malo en hacer algunas trampas en los impuestos o en difundir chismes o guardar rencor. Eso no importa, la mayoría lo hace. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Hay un problema para basar tu confianza en la opinión de la mayoría. Y eso es, como dijimos ya en un mensaje anterior, que la mayoría podría estar equivocada. O es más, la mayoría casi siempre se equivoca. Alguien dijo en cierta ocasión, o escribió en cierta ocasión, en un discurso bastante contundente, las siguientes frases. Dice, la mayoría crucificó a Jesucristo. La mayoría quemaba a los cristianos en la hoguera. La mayoría estableció la esclavitud. La mayoría se burló cuando Colón dijo que el mundo era redondo. Queridos, cuando nos guía la opinión mayoritaria sucumbimos a muchísimas presiones nefastas. Tenemos los que somos padres que advertir a nuestros hijos sobre los peligros de la presión social. El apóstol Pablo ya nos advirtió hace mucho con esas palabras maravillosas que meto en todos los mensajes que puedo. Siempre que puedo, la meto. Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto.
Pablo nos advierte con claridad que debemos resistirnos a vivir según la opinión de la mayoría. En caso contrario, jamás podremos encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira, la opinión de la mayoría, la que acaba creando las reglas, es una de las presiones que nosotros como cristianos debemos de evitar a toda costa. Y dijimos que hay 3 maneras, digamos, principales de afrontar los retos en nuestras vidas. Los israelitas al borde de la tierra prometida se decantaron muchos por ver para creer y se equivocaron de plano. Esa opinión la basaron ante todo en la opinión de la mayoría. Lo que creyeron fue lo que ellos quisieron creer, lo que escogieron creer. Y esa creencia, repito lo antes dicho, fue lo que los apartó para siempre del propósito que Dios había tenido para ellos. Mira, los pensamientos de Dios para tu vida son buenos, son agradables, son perfectos, son maravillosos. No te dejes atrás lo que Dios quiere para ti cuando te lleva al umbral de una nueva bendición que demanda de ti que des un paso de fe, aún sin ver, aún en contra de lo que la mayoría podría pensar. ¿Qué retos te está poniendo el Señor delante? Porque mira, lo que a mí me resulta triste en esta historia es que cuando esta gente quiso fundamentar sus acciones sobre el ver para creer o sobre la opinión de la mayoría, lo que ocurre aquí es que se cierran para siempre para algo maravilloso que Dios tenía para ellos. Y vosotros sabéis dónde fueron a parar. ¿Dónde fueron a parar? Al desierto. ¿Y dónde murieron? En el desierto. ¿Y dónde los enterraron? Es que nada, al desierto. Algo que nadie quería. Para siempre apartados del propósito que Dios había tenido con ellos. Por eso, no sé qué retos te está poniendo el Señor delante. No sé si te estás dando cuenta de que la mayoría te querrá desviar. ¿Desviarte a ti? ¿De qué? Y esa es la pregunta que te deberías de estar haciendo ahora. ¿Quién quiere desviarme de qué? ¿Vale? Vamos a dar el último paso. Recapacitemos, los israelitas prestaron atención a lo que la mayoría opinó y cuando vieron los resultados supuestos, dice que comenzaron a llorar y llorar. Ellos no habían visto nada, pero la opinión mayoritaria pesaba en su decisión y sentimientos. Decidieron que sería mejor si morían en Egipto o incluso en el desierto. Su imaginación comenzó a dejarse llevar. Imaginaron que sus mujeres y sus hijos serían arrebatados y luego devorados por los gigantes, una verdadera parrillada. Incluso comenzaron a hacer planes para elegir nuevos líderes que los llevasen de vuelta a la esclavitud de Egipto. En medio de esta queja, de los rumores, de los llantos, de los movimientos políticos, Josué y Caleb eran la única voz de la razón. Hablaron a toda la congregación de Israel y les dijeron: ¡ay, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera! Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor. Eso es la falta de fe. Eso es, si no lo veo, no lo creo. Eso es la opinión de la mayoría. No tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. No tengas miedo de lo que tú sabes que tienes que hacer. Porque la voluntad que el Señor te ha puesto en tu corazón, si es inspirada por el Espíritu Santo, es lo que tú tienes que hacer en este año. No te dé miedo. Porque no hay un gigante que se pueda enfrentar al Señor si tú vas con el Señor, si lo haces por fe. Él te dará la tierra, Él te dará lo nuevo, Él te va a bendecir. El razonamiento de estos dos hombres fue muy simple. Podemos conquistar a cualquiera o lo que sea porque Dios está de nuestro lado. Si tú sabes que Dios está de tu lado, puedes atreverte a cualquier cosa. Dios
Dicen Caleb y dice Josué, nos había prometido esta tierra y Dios cumplirá su promesa. Y mirad, queridos, es algo tremendo, porque estas personas, todos los que estaban allí, habían visto a Dios como Dios forzaba la mano del faraón. Habían visto un mar que se abría para ellos. Habían visto cómo los egipcios eran sepultados en aquel mar. Habían visto y comido la provisión de maná de Dios. Vieron a Dios convertir el agua amarga en agua dulce. Vieron y comieron codornices. Fueron guiados por la nube. Por la noche estaba la columna de fuego. Escucharon la voz de Dios. Ellos deberían de haberlo sabido mejor. ¡Qué desastre!, ¿verdad? ¿Cómo se puede tener toda esa serie de experiencias sobrenaturales con Dios y dar un paso atrás en el momento decisivo? Pero queridos, nosotros hemos escuchado cómo Dios protegió a los hebreos. Hemos leído sobre la vida de Jesús. Hemos leído acerca de los milagros, cómo Él sana a personas, proporciona pan, calma los mares, resucita a los muertos. Sabemos que Él murió por nuestros pecados. Sabemos que nada ni nadie nos arrebatará. ¿De dónde? De su mano. Somos conscientes de que Él vive en nosotros. Hemos leído el testimonio de los testigos presenciales de la resurrección. Hemos escuchado las historias de la maravillosa provisión de Dios con la iglesia primitiva. Hemos escuchado suficiente historia como para saber que Dios ha ayudado a su pueblo una y mil veces. Tenemos libros a montones. Lo hemos visto trabajar en nuestras propias vidas. Hemos sentido su cuidado. Hemos experimentado su protección. Hemos conocido su fortaleza. Y deberíamos de tenerlo muy claro, sí o sí. Claro que sí. Así que cuando Dios nos demanda a dar ese paso de fe concreto, eso que Él está demandando de nuestra vida, vemos que su poder, grandeza y protección nos espera en la tierra de los gigantes, o pensamos más bien que los gigantes nos van a destrozar. Y mira que los gigantes son fieros y grandes. Mira lo que pasa en nuestra historia. Ellos no habían puesto en práctica y probablemente nunca habían creído que cuando el Señor dice algo, lo cumple hasta en sus últimos términos. Avanzamos con la presentación. El Señor dijo no había sido nunca su guía. De ahí que el juicio de Dios golpea a los 10 espías incrédulos y se le dice al resto del pueblo que pasarán los siguientes 40 años, es decir, un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra, los iban a pasar en el desierto hasta que todos los adultos que tenían que responsabilizarse por esta decisión hubiesen muerto allí. Ellos mismos lo habían expresado así. Es muy curioso, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Se dan cuenta de que han pecado contra el Señor, pero en lugar de arrepentirse de su pecado, intentan de nuevo conquistar la tierra y se lanzan a por una pequeña ciudad que estaba allí. Otra vez, para ellos no importaba lo que el Señor decía, sino lo que ellos creían en ese momento que era lo correcto. Ellos fijan la agenda. ¿Quién va a fijar tu agenda para este año? Lo que haces, lo que no haces, dónde te gastas el tiempo, el dinero, tus esfuerzos. ¿Quién va a fijar tu agenda este próximo año? ¿A qué le vas tú a dar prioridad? Ellos le daban la prioridad a lo que ellos creían que estaba bien. Pero nosotros como pueblo de Dios no podemos permitirnos ese lujo, sino que tenemos que decirle a Dios, Dios mío, ¿qué es lo que tú estás esperando de mí en este momento para que yo pueda dar los pasos que a ti te agradan y yo pueda entrar en mi tierra prometida? Es decir, en el lugar donde los planes tuyos para mi vida se hacen realidad y me rodean y me ayudan a conquistar. En lugar de someterse a la palabra de Dios, los israelitas creen que pueden echarle un pulso a Dios, forzarlo a ir con ellos, obligarlo a bendecir sus hechos. Es como cuando oramos, no, ni oramos, hacemos lo que nos parece correcto y luego le decimos al Señor, Señor, bendice mis decisiones. ¡Qué cara! ¡Qué atrevimiento! Primero lo haces y luego le dices, Señor, bendice. Te casas y luego le dices, Señor, entra en mi casa. Como no esté antes ahí, me parece que no va a entrar.
primero la metedura de pata y luego le pides la operación. No. Ten cuidado, vístete primero con la fe, con la seguridad de que Dios quiere que tú vayas por ahí y luego entra. ¿Cuánto mejor, por favor avanzamos, nos iría la vida si escucháramos al Señor en lugar de ignorar sus mandamientos hasta que sea demasiado tarde? Hay muchas órdenes que nosotros ignoramos. Un par de ejemplos. Decir la verdad en todas las circunstancias, haciendo lo que Él nos dice, ¿no? Por ejemplo, ser fieles en todo. Primero, pago mis deudas, las que pueda tener. Estoy involucrado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Voy a ser responsable de lo que Dios me ha puesto en las manos. O darle a Dios el diezmo de los ingresos. O poner a Dios el primero en tu vida, no solo el domingo, todos los días, extendiendo amor y misericordia a los que tienen necesidad y te rodean, perdonando a los que te lastiman. Hay un mogollón de cosas que el Señor nos pone ahí, y si nosotros escucháramos esas pequeñas órdenes y las cumpliéramos, pues el Señor nos iba a dirigir a otros niveles de obediencia y nos iba a dirigir a una tierra prometida totalmente diferente, a una vida con propósito, a una vida realmente gozosa. Yo podría seguir con esta lista. Y mira, Dios quiere que hagamos lo que Él dice porque es Él quien lo dice. Y nosotros deberíamos de conocer su carácter, porque conocemos el historial de Dios. Entendemos que Él nos ama porque ese amor se demostró en Cristo. No hacemos estas cosas porque creemos que podemos ganar el cielo con ellas, sino que confiamos en Él porque creemos que la sabiduría de Dios es lo mejor y obedecerle no solo es lo correcto, sino lo más sabio, lo mejor y lo más bueno. Quiero llegar a unas conclusiones finales. Por favor, avanza. La rebelión contra el Señor es algo que sale muy caro. Nos cuesta una barbaridad. No porque Él nos castigue, sino por hacia dónde proyectamos nuestras vidas con todas sus consecuencias. Por favor, pensad en los israelitas. Los israelitas son los que querían volver al desierto, no Dios. Y ellos volvieron al desierto y allí se murieron. ¿De acuerdo? ¿Te diste cuenta de que la razón por la que los israelitas vagaron 40 años por el desierto es porque simplemente estaban esperando la muerte de toda esa generación? Mira, cuando los israelitas salieron de Egipto, en menos de un año iban a llegar a las puertas de la tierra prometida. Solo tenían que haber confiado en el Señor y obedecer su palabra, pero prefirieron 40 años de dolor, de miseria y de necesidades que un paso de fe. Dios mío. Escucha, por favor, lo que Dios está pidiéndote, porque ese paso te va a abrir algo totalmente nuevo, totalmente hermoso, porque vas a hacerlo con el Señor. Y si no lo haces, ahí te quedas pateando la miseria años y años y años. Mirad, esta es siempre la forma en la que pasa todo. Cuando nosotros ignoramos a Dios, nos metemos en problemas. Sea por falta de fe, ver para creer, o por lo que otros nos inciten a hacer, la opinión de la mayoría. Mira, cuando Dios te dice una cosa, no es para esclavizarte, sino para liberarte. Y Dios siempre está tratando de señalarnos el camino de la vida, el camino del gozo. Por eso, cuando ignoramos la dirección de Dios, cuando decidimos hacerlo a nuestra manera, queridos, acabamos pagando el pato. Acabamos pagando el pato, experimentando siempre consecuencias negativas y nefastas. Y creedmelo, amados, nada vale más que su bendición, su cercanía, su amor, su perdón, su misericordia, su gracia, porque cuando perdemos eso, nos perdemos malamente, dolorosamente y muy duramente. Cuando la fe falta, los problemas parecen más grandes de lo que realmente son. Fíjate que se ponen a hablar de gigantes y langostas. ¿Cuál era, por lo tanto, la gran diferencia entre los dos grupos de espías? Solo una, y es que los 10 se compararon con sus problemas, pero los 2
compararon sus problemas, que eran igual de grandes que los otros, los compararon con Dios. Y mira, cuando más nos centramos en los problemas, más grandes parecen. Cuando más nos centramos en Dios, más pequeños son porque Dios es muy grande. No sé si te lo habéis imaginado, pero Dios es grandísimo, porque Él tiene nuestro mundo en la palma de su mano. ¡Qué maravilla! Y el nombre de todos los que seremos salvos están escritos en sus manos, menudas manos, todo ahí escrito. Vamos a dar un paso más. Yo te invito a que en este año tú escuches, tú oigas lo que el Señor dijo, lo que el Señor te dice y lo que el Señor te dirá. Debemos de estar dispuestos a ir en contra de la mayoría, si eso es lo que se demanda en un momento dado. Y la última lección es el ejemplo que nos dan Josué y Caleb. A veces tú y yo tendremos que enfrentar a la mayoría y cuando llegue ese momento puede que no sea nada agradable. Lo más fácil sería ceder, pero no será lo mejor. Debemos de estar con el Señor, con lo que Él dice. No es que Él te vaya a pedir cosas fáciles, pero lo que Él te pueda pedir es definitivamente lo mejor. Josué 24, 14 y 15, Él dice al final de su vida: ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad y apartad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en la otra parte del río y en Egipto. Y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que este año te vaya a deparar no depende de una conjunción de estrellas, ni de casualidades, ni mucho menos. Tu año será como estar a las puertas de la tierra prometida y entrar a ella, si vives bajo la máxima de lo que el Señor dijo, dejando de lado la falta de fe, la opinión de la mayoría o lo que sea. Yo te deseo la bendición del Señor para este 2018. Y yo quiero aquí una demostración de fuerza. Todos los que en su corazón digan: yo quiero hacer lo que el Señor me diga, que se pongan ahora en pie. A ver quién se atreve a quedarse sentado. A ver, muy bien, muy bien. Queridos, que sea esto como una promesa, porque lo que el Señor te va a pedir es bueno, Brian, es buenísimo, Ezequiel. Es lo mejor, Paola, lo mejor. Y nada, Noemí, nada es mejor que hacer lo que Él nos pida hacer. Porque detrás del Jordán está la victoria, está un momento de gozo, de alegría, un momento maravilloso. Señor Jesús, tú nos conoces nuestro corazón, conoces los gigantes que a veces nos acosan y nos dan miedo y nos hacen huir, caer. Y yo te pido, Señor Jesús, que todo eso se disuelva por la fe que tu Espíritu Santo revive en nuestros corazones. Que la llama arda y arda mucho y arda fuerte, Señor, y potente, para que nosotros podamos, por medio de nuestra vida, ser esa bendición que tú quieres que seamos. En tu precioso nombre, Señor. Amén.